a trabajar con función inversa y con composición de funciones. Vamos a arrancar con una primera idea de lo que es una función inversa, ¿sí? Dada una función f de x que asocia a cada elemento de x del dominio su imagen f de x del codominio, su función inversa, que la denotaremos f a la menos 1 de x, de existir, será aquella que aplicada sobre elementos de la imagen de f de x, les asocia su preimagen en el dominio de la misma. ¿Qué significa todo esto? Nosotros sabemos que una función es una relación en la que a cada elemento x del dominio de la función se lo vincula a través de una función con un elemento y del codominio, que vamos a llamar imagen de ese elemento, ¿sí? Entonces a x, que es un elemento del dominio, le aplico la función y obtengo un elemento y del codominio que es la imagen. La inversa es como que retorna, digamos, esa transformación. Toma un elemento de la imagen de la función, se le aplica una nueva función, que vamos a denotar f a la menos 1 de x, y volvemos a obtener el valor de x que le dio origen a esa imagen. ¿Sí? Esa es un poco la idea intuitiva de lo que es la inversa de una función. Es como que desarma el proceso. ¿Sí? Si la función f toma valores de x y los transforma en valores de y según una función f de x, la inversa lo que va a hacer es tomar esos valores de y como desarmar el camino, ¿sí? Como desarmar el camino que hizo f, es decir, va a reconvertir los valores de y en valores de x. Acá tenemos un ejemplo, un tanto infantil, pero creo que verlo es como que queda un poco más claro cuál es la idea intuitiva de una función inversa. Supongamos que tenemos esta función f de x que transforma valores x en valores de la forma 2 por x más 1. Es decir, que si entra el elemento x en esta función, se transforma en el elemento 7. Es decir, al valor 3 del dominio de esta función lo transforma en el valor 7. ¿Qué vendría a ser la función inversa? La función inversa va a tomar este valor 7 que está en la imagen de la función de f, le va a desarmar el proceso que hizo f y lo va a volver a convertir en el valor 3. ¿Sí? Fíjense que la función f toma un valor de x, lo multiplica por 2 y le suma 1. En cambio la inversa toma ese resultado, le resta 1 y lo divide por 2. Hace justamente las operaciones inversas. ¿Sí? Esta es un poco la idea en la que versa la definición de inversa de una función. Vamos a dar la definición formal, ¿sí? Se llama función inversa a una función f, y acá, ojo con esto, una función f que va de un conjunto A a f de A. ¿Qué sería f de A? Sería el conjunto de todas y cada una de las imágenes del dominio, es decir, que f de A representaría la imagen de la función. Es decir, que acá el codominio de la función coincide con la imagen, ¿sí? Si la función f va del dominio a la imagen, vamos a definir f a la menos 1 a otra función que vaya de la imagen al dominio, es decir, que haga el camino inverso, ¿sí? De manera tal que se cumpla la siguiente relación. F de x es igual a y, es decir, entra x en la función y se transforma en un elemento de y, si, solo si, la inversa toma ese valor de y y lo transforma nuevamente en x. Es esto que veníamos diciendo de que una función transforma a x en y la inversa retoma y lo convierte nuevamente en x. Acá tenemos un ejemplito con conjuntos que a lo mejor hace que quede un poco más claro. Imaginemos que esta es mi función f, donde tiene estos 4 elementos en el dominio y estos otros 4 elementos en la imagen, ¿sí? Fíjense que el 1 va al 1, el 2 va al 2, el 3 al 4 y el 4 al 3. ¿Qué hace la función inversa? Agarra los elementos de la imagen de la función y los vuelve otra vez a relacionar con su elemento del dominio, ¿sí? Con el elemento del dominio que le dio origen. Si el 1 iba al 1, vuelve nuevamente al 1. ¿Sí? Si el 2 iba al 2, el 2 vuelve nuevamente al 2. Si el 3 iba a parar el 4, en la inversa el 4 nuevamente vuelve al 3.
y si el 4 iba al 3, en la inversa el 3 nuevamente vuelve al 4. ¿Sí? Una aclaración. La notación para función inversa es f elevado a la menos 1, que no hay que confundir la inversa de la función con el inverso multiplicativo. ¿Sí? Acuérdense que nosotros usábamos esta notación para el inverso de un número real. Decíamos que el inverso de un número a era 1 sobre a, siempre y cuando a no fuera 0. Bueno, acá tenemos que distinguir entre el inverso multiplicativo y la función inversa, no se confundan con eso. ¿Sí? Siempre nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Pero vamos a usar esta notación para referirnos a la función inversa, y generalmente el inverso multiplicativo lo vamos a dejar para los números. Pero bueno, puede pasar que aparezca, así que estemos atentos a lo que se nos pide. Bien, la pregunta es, ¿todas las funciones tienen inversa? No, las únicas funciones que tienen inversa son las funciones que vamos a considerar biyectivas. ¿Y qué significa que una función sea biyectiva? ¿Cuándo una función es biyectiva? Una función se la considera biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Bueno, esto parece un trabalenguas, porque me están diciendo que las únicas funciones que tienen inversa son las biyectivas. No sé qué es una función biyectiva, pero si supiera, sé que es son las únicas funciones que van a tener inversa. Bueno, me están diciendo que las funciones biyectivas son aquellas que son inyectivas y sobreyectivas. Bueno, ¿qué significa que una función sea inyectiva? Vamos a desarmar este trabalengua. Si yo tengo una función cualquiera, f, que va de a en b, vamos a decir que es inyectiva siempre y cuando para valores distintos del dominio de la función le corresponden imágenes distintas. Es decir, si yo agarro dos elementos distintos del dominio, las imágenes tienen que ser distintas. O si tomo dos elementos iguales, las imágenes deben ser iguales. Eso es también otra forma de decirlo, ¿no? Pero básicamente la idea o la definición de función inyectiva es a elementos distintos del dominio le tienen que corresponder imágenes distintas, ¿sí? Gráficamente esto uno lo puede ver trazando rectas horizontales sobre las gráficas de las funciones, ¿sí? Si yo voy trazando rectas horizontales, solo voy a poder tocar a la función en un solo punto. Vamos acá a un ejemplito gráfico. Miremos la de la izquierda. Si yo tomo este valor de x y este otro valor de x que son distintos, las imágenes son distintas. Una está por acá arriba y la otra está por acá abajo. Sin embargo, en este ejemplo, si yo tomo estos valores de x que son distintos, las imágenes son iguales, ¿no? A valores distintos del dominio le corresponde la misma imagen. A valores distintos del dominio le corresponde la misma imagen. Esta función no sería inyectiva, ¿sí? Porque no cumple con esa definición. Bueno, entonces sabemos que las únicas funciones que tienen inversa son las biyectivas. Para que sean biyectivas necesitamos que sean inyectivas, que ya sabemos qué significa, y sobreyectivas. Ahora, ¿cuándo una función se considera sobreyectiva? Una función se considera sobreyectiva si está aplicada sobre todo el codominio. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos del codominio de la función deben ser imagen de por lo menos un elemento del dominio. ¿Sí? En criollo o en el lenguaje del barrio decimos que una función es sobreyectiva cuando la imagen es igual al codominio. Vamos a ver un ejemplo para que quede bien en claro. La función tiene que estar definida del dominio de la función a la imagen, ¿sí? Si uno define la función del dominio a la imagen, se garantiza que el codominio coincida con la imagen. Y si el codominio coincide con la imagen, decimos que la función es sobreyectiva, ¿sí? Miremos este ejemplo de función, esta función cuadrática. Esta función cuadrática, x cuadrado más 1, generalmente la definimos de R en R, ¿no? Decimos f de R en R tal que f de x es igual a x cuadrado más 1. Si yo quiero que esta función sea sobreyectiva, la voy a tener que definir del dominio, que son todos los reales, a la imagen. La imagen es el intervalo de 1 a infinito. Entonces, si yo a esta función la defino de los reales al intervalo 1 infinito, estoy asegurándome que el codominio, o el conjunto de llegada, coincida con la imagen de la función.
y si coincide con la imagen de la función, me aseguro que esta función sea sobreyectiva, que es la condición que se tiene que cumplir para que sea sobreyectiva, que el codominio coincida con la imagen. ¿Sí? Entonces, a elementos distintos del dominio le tienen que corresponder imágenes distintas para que sea inyectiva. Y para que sea sobreyectiva, el codominio y la imagen deben coincidir. Las funciones que cumplen con esas dos condiciones se llaman funciones biyectivas, y esas son las únicas funciones que van a tener inversa. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Te hago una pregunta. Sí. Lo que hiciste recién es, o sea, lo que te quedó 1 al más infinito, ¿lo pusiste vos? Sí, porque mira, nosotros mucha bolilla a esta parte no le estamos incomodando cuando trabajamos con funciones, ¿no? Pero si yo quiero definir f de x igual a f de x a x cuadrado más 1, uno dice, bueno, f de x es igual a x cuadrado más 1. Y acá adelante no decimos nada, ¿sí? Cuando uno no dice nada, sobreentiende que la función está definida del dominio al codominio. Y como codominio siempre ponemos el conjunto de los reales. ¿Por qué? Y porque la imagen siempre va a caer adentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Esta parte se suele omitir muchas veces cuando uno define una función, pero si la está definiendo debería quedar en claro que este es el dominio de la función y este es el codominio de la función. ¿Sí? Ahora, si yo defino la función de los reales en los reales, fíjate que, por ejemplo, si yo tomo un elemento del codominio, y igual a 0, 0 no es imagen de ningún elemento de x, porque la función tiene imagen de 1 para arriba. Entonces, definida así, esta función sigue siendo una función cuadrática, donde a cada valor del dominio le corresponde 1 y solo 1 del codominio, pero no sería sobreyectiva, porque el codominio no coincide con la imagen de la función. Ahora, si a esta misma función yo la defino de los reales al intervalo 1 infinito, cambié el codominio. Acuérdense que el codominio ustedes pueden poner lo que quieran, siempre y cuando este conjunto de llegada contenga todas las imágenes, ¿no? A los correspondientes que se van a relacionar con el dominio. Entonces, si yo esta misma función la defino de los reales a la imagen, o sea, del dominio a la imagen de la función, me aseguro que todos los que están acá son imagen de alguien. Y si todos los que están acá son imagen de alguien, la función es sobreyectiva. En realidad es una estrategia de redefinición de la función para asegurarme de que siempre sea sobreyectiva. Entonces, como que en vez de definirla del dominio a donde yo quiera, la defino del dominio a la imagen. Entonces me aseguro con esta definición que va a ser sobreyectiva. ¿Sí? Pero generalmente uno omite este paso de definirla previamente. De definirla es de indicar de dónde a dónde va la función, como que se da por sobreentendido, ¿no? Como cuando damos por sobreentendido el dominio, también damos por sobreentendido el codominio. Bueno, acá lo que decimos es, bueno, no pongamos cualquier codominio, pongamos la imagen y con esto nos aseguramos una de las dos condiciones que tiene que cumplir la función para que tenga inversa. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, avancemos. Profe, o sea que aunque nosotros ya sepamos tipo que el codominio es de 1 más infinito, lo tenemos que aclarar. O sea que la imagen... Mira, no va a ser, cuando van a pasar algunas cosas. Una cuestión puede ser que te digan, definime a una función y a su función inversa. Cuando te dicen definir, para que no queden dudas, uno tiene que decir de dónde a dónde va la función, ¿sí? Sí. Si nosotros no aclaramos esto y buscamos la función inversa, es porque sobreentendemos que la función es inyectiva y que es sobreyectiva, es decir, que estamos sobreentendiendo que la imagen, que el codominio es la imagen. Si no lo escribimos y estamos buscando la inversa, lo damos por válido, porque no podríamos buscar la inversa de una función que no sea sobreyectiva. Claro. ¿Sí? Porque para que tenga inversa tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. La sobreyectividad nos la podemos asegurar nosotros cambiando el codominio por la imagen. ¿Sí? La inyectividad no, hay que analizarla. Esta función, por ejemplo, x cuadrado más 1, no es inyectiva, porque hay valores distintos de x que tienen la misma imagen. Basta con poner un ejemplo, ¿no? Si yo tomo el valor 1
El valor 1 se relaciona mediante la función con el valor 2. Y si tomo un valor distinto del dominio, por ejemplo el -1, tiene la misma imagen. Entonces hay dos valores distintos del dominio que Que le tienen la misma corresponde la misma imagen. imagen. No va a ser inyectiva. Por más que yo la haya obligado a ser sobreyectiva, esta no va a tener inversa. ¿Sí? Porque no cumple las dos condiciones. La segunda condición, medio como que nos podemos olvidar, porque como esto lo podemos poner nosotros a nuestro antojo, es como que las funciones siempre las podemos hacer sobreyectivas, ¿sí? Ahora, la inyectividad es, si tomamos el dominio natural, habrá funciones que son naturalmente inyectivas y otras que no. O podemos jugar también con cambiar el dominio de la función para obligarla a que tenga inversa, pero eso va a ser un tema para más adelante que lo van a poder trabajar en análisis matemático. Pero vayan teniendo por ahora solo una idea, en análisis lo van a desarrollar un poquito más. Bien, a ver, vamos con los ejemplos a ver si terminamos de aclarar esta cuestión. Me dan esta función f, ¿sí? Fíjense que el dominio es el conjunto formado por 3, 4 y 5, y el codominio es el conjunto formado por 6, 5 y 4. ¿Es inyectiva esta función? Es fácil de ver porque tiene 3 elementos el dominio nada más, ¿no? ¿Qué tengo que chequear? Que todos vayan a un único. Todos vayan a un único no alcanzaría, porque todos tienen que ir a uno solo para que sea función. Si yo A cada agarro valor dos del elementos, conjunto de salida le corresponde a un valor del conjunto de entrada. a cada valor del conjunto de salida le corresponde a un Le conjunto, corresponde a un único. un único. O sea, lo estás mirando al revés vos, ¿no? Decís, si yo tomo uno de acá, tiene que ser la imagen de uno solo. Bueno, Claro. esa sería una manera. Y si no, digo, bueno, agarro dos distintos del dominio, el 3 y el 4. El 3 y el 4, que son distintos, ¿tienen la misma imagen? No, 3 y 4 son distintos y las imágenes son distintas. 4 y 5 son distintos, ¿tienen la misma imagen? No, cada uno tiene su respectiva imagen, ¿no? A valores distintos del dominio le corresponden imágenes distintas, por lo tanto es inyectiva esta función, ¿sí? El 3 y el 4 son distintos, la imagen del 3 es 4, la imagen del 4 es 5, las imágenes son distintas, ¿sí? Por lo tanto esta función es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? ¿Todos los que están en el codominio son imagen de alguien? Sí, acuérdense que la definición decía que todos los elementos del codominio tienen que ser imagen de por lo menos uno del dominio. Así que todos son imagen de alguien, ¿sí? Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Fíjense que acá el codominio coincide con la imagen, porque la imagen es el conjunto formado por estos tres. Y es lo mismo que el conjunto de llegada. La imagen y el codominio en este caso son iguales, ¿sí? Por lo tanto, es sobreyectiva. Si cumple con estas dos condiciones, es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿qué pasa? Tiene inversa, son las únicas que tienen inversa. ¿Cómo sería la función inversa de f, siendo esta la relación que se cumple a través de f? Y dijimos que la inversa lo que hace es volver, ¿no? Toma las imágenes y las hace volver a su respectivo valor del dominio. Fíjense que acá el 5 se relacionaba con el 6. Entonces cuando yo doy vuelta los conjuntos, fíjense que ahora Y es el dominio y X sería el codominio, la imagen. Acá X era el dominio y acá Y era la imagen. Bueno, acá di vuelta la relación. Si el 5 se relacionaba con el 6, entonces ahora el 6 tiene que volver al 5. El 6 tiene que volver al 5. ¿Sí? Si el 4 se relacionaba con el 5 tiene que volver al 4. El 5 tiene que volver al 4. Y lo mismo con el 3. Si el 3 iba a parar el 4 tiene que volver al 3. Entonces, me dieron la función mediante un diagrama, chequeamos que era inyectiva, chequeamos que era sobreyectiva, como se cumplen las dos cosas, es biyectiva. Y si es biyectiva, tiene inversa. Y si la inversa, ¿cómo la defino? Y doy vuelta al diagrama. Lo doy vuelta. Lo que era dominio pasa a ser imagen, y lo que era imagen pasa a ser dominio. ¿Sí? Y armé una nueva función, que se va a llamar f a la menos 1. ¿Se entendió este ejemplo? Es medio chiquito, medio sencillo, pero como para comprender un poco los conceptos. Después vamos a ver funciones definidas en otros formatos, pero acá la idea es captar
más o menos cuándo darme cuenta si una función tiene o no tiene inversa. Vamos con esta función g. Esta es la función g, en donde el dominio está conformado por el conjunto 1, 2, 3, y el codominio, que es el conjunto I, está formado por 1, 2, 4, 6. ¿Sí? ¿Es inyectiva? Si yo tomo elementos distintos del dominio, ¿existe la Sí, es posibilidad de que tengan... inyectiva, pero no sobreyectiva. Muy bien, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Si yo tomo elementos distintos del dominio, las imágenes son distintas. Es inyectiva, genial. No es sobreyectiva. ¿Qué detectaste para decir que no es sobreyectiva? Que tenés el 1 suelto. Y no Tengo el está 1 suelto. Ahí va. Acuérdense que para que sea sobreyectiva, todos los elementos del codominio tienen que ser imagen de por lo menos alguien, de por lo menos un elemento del dominio, ¿sí? El 1 está en el codominio y no es imagen de nadie. Fíjense que acá el conjunto de imagen está formado por 2, 4, 6. Esta sería la imagen de la función g, ¿no? Y el codominio era el conjunto 1, 2, 4, 6. No son iguales la imagen y el codominio. El 1 me quedó suelto, no se relaciona con nadie. Entonces no es sobreyectiva. ¿Es biyectiva? No. No, porque no es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Y es natural que no sea biyectiva, porque si fuera biyectiva tendría que tener inversa. ¿Y en la inversa qué tiene que pasar? Todos los elementos de la imagen tienen que volver a un elemento del dominio, ¿sí? El 6 iba a volver al 3, el 4 iba a volver al 2, el 2 iba a volver al 1, y el 1 no se iba a relacionar con nadie, y eso ya viola la definición de función, porque la definición de función dice que todos los elementos del conjunto de salida se tienen que relacionar con uno y solo uno con el conjunto de llegada. Y el 1, si lo ponemos en el conjunto de salida, no se iba a vincular con nadie. Por lo tanto, si dábamos vuelta a los conjuntos, no se iba a cumplir la definición de función. Por eso no tiene inversa, ¿sí? Por eso no me puede sobrar nadie en el codominio, porque si me sobran, cuando yo doy vuelta a las cosas, deja de ser función la relación. ¿Sí? Vamos con un ejemplo más. La función h. ¿Es inyectiva? Ahora fíjense que el dominio es el conjunto A, menos 1, 1, 2, 3, y el codominio es el conjunto B, 1, 4 y 9. ¿Es inyectiva? No. No, ¿por qué? Porque a dos elementos del conjunto A le corresponde un 9. Perfecto, hay dos elementos del conjunto A que tienen la misma imagen, dos elementos distintos, ¿sí? Elementos distintos del dominio tienen la misma imagen. Listo, no es inyectiva esta función. Ya no hay más nada que discutir. Si no es inyectiva, no importa si es sobreyectiva o no. En este caso sí es sobreyectiva. Pero una de las dos condiciones no se cumple, no va a tener inversa. ¿Sí? Más o menos se entiende el concepto de inyectividad o de biyectividad con estos tres ejemplitos sencillitos. ¿Cuál es la idea de las funciones que sí van a tener inversas? Son aquellas que cumplan con estas dos condiciones. Lo que pasa es que, claro, mirando los conjuntitos así, es fácil descubrir cuando una función tiene inversa. Vamos a ver ejemplos un poquito más parecidos a la realidad, ¿sí? Otra manera de detectar que una función tiene inversa es a través de su gráfica. Podemos encontrar la inversa de una función mediante su gráfica. ¿De qué manera? Si yo sé que una función tiene inversa, ¿sí? Una función f tiene inversa, si el punto AB, siendo AB cualquier punto que verifique la ecuación de la función f, ¿no? Si el punto de coordenadas AB está en la gráfica de f, el par inverso sería el BA, ¿no? Si AB está en F, el par inverso tiene que estar en F a la menos 1. ¿Sí? Para cualquier punto de coordenadas AB que esté en la gráfica de F, en la gráfica de la inversa tiene que estar BA. Justamente porque damos vuelta a los pares, ¿no? Damos vuelta a la relación. ¿Sí? Esto se va a ver reflejado en la gráfica a través de una simetría. ¿Se acuerdan que la simetría era como una especie de espejito, ¿no? ¿Se acuerdan el eje de simetría de la parábola? Bueno, pero la simetría acá no se va a dar a raíz de cualquier eje. La simetría se va a dar a raíz de la recta y igual a x. ¿Sí? La recta y igual a x es la recta identidad.
Fíjense que y y x son iguales, así que no importa qué lugar ocupe cada uno, el par siempre va a ser el mismo. Entonces, si las funciones son inversas entre sí, las gráficas tienen que ser simétricas respecto de esta recta. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo genérico, ¿no? Acá tengo una función f cualquiera, es esta que está en gris clarito, y esta negra representaría la inversa de la función. Si el par de coordenadas AB pertenece a la gráfica de la función, el par de coordenadas BA tiene que pertenecer a la gráfica de la inversa. ¿Sí? Y estos dos puntitos son simétricos respecto de la recta e igual a x. Y cada punto de la gráfica va a tener su respectivo simétrico en la inversa. ¿Sí? A ver si puedo sacar esto que no estaría viendo. Bueno, vamos con algunos ejemplos. Si tengo, por ejemplo, la función f de x igual a 2x menos 3, y la función f a la menos 1 de x igual 1 medio por x más 3. Acá tengo la gráfica de las dos funciones. Podemos ver que son simétricas respecto de la recta y igual a x. Por lo tanto, si son simétricas respecto de la recta y igual a x, las funciones son inversas entre sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que el par 3, 3, si yo lo doy vuelta, sigue siendo 3, 3, pertenece a la gráfica de las dos funciones. ¿Sí? El par ordenado 2, 1, el punto 2, 1, pertenece a la gráfica de f. Entonces el punto 1, 2 tiene que pertenecer a la gráfica de la inversa. ¿Sí? El 1 menos 1, 1 menos 1 está en la gráfica de f, si doy vuelta al par, menos 1, 1 tiene que estar en la gráfica de la inversa. Y así con todos y cada uno de los puntos. Entonces, gráficamente podemos detectar cuando dos funciones son inversas, teniendo en cuenta esta relación, ¿no? Que deben ser simétricas respecto de la recta y igual a x. Y una forma de chequear que eso suceda es tomar los... Bueno, no podemos tomar todos los puntos de la gráfica de la función, pero si sospechamos que son simétricas respecto de la recta igual a x, para un par cualquiera AB que verifique la ecuación de f, el BA tiene que verificar la ecuación de la inversa. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a calcular algunas inversas. Primer ejercicio, me dan la función f que va de a en b, y me definen f así. ¿Se acuerdan que las funciones se podían definir mediante tabla de valores, mediante pares ordenados, mediante un gráfico, mediante una fórmula? Bueno, acá me definen la función f así, mediante pares ordenados. ¿Sí? Me dicen que el conjunto A es el dominio de la función, y el conjunto B es el codominio de la función. Bueno, me preguntan, ¿tendrá inversa esta función? ¿Qué tengo que analizar para saber si tiene inversa esta función? Si los puntos son inversos, Si o los sea, puntos no- tenés menos 3 y menos 5 en f, y te tenés que fijar abajo si está al revés. Primero, Claro, pero yo me tengo que fabricar la inversa, si es que tiene. Si es que tiene, es como vos decís. Si f tiene inversa, menos 3 menos 5 está en f, entonces en la inversa tiene que estar el menos 5 menos 3. Eso es correcto. Pero la pregunta es, ¿tiene inversa? ¿Cómo sé si tiene inversa? Si tiene inversa ya sé cómo fabricarla, vos me tiraste una pista. Pero antes tendría que analizar si tiene, si tendrá. hay que ver si es inyectiva y sobreyectiva. Perfecto. Bueno, analicemos. ¿Por dónde empezamos? ¿Es inyectiva? Sí, ¿Se repite alguna Sí. imagen? Vamos a No, no hacerlo sé. más fácil. No se repite ninguna imagen. Entonces, como el dominio es el conjunto formado por A y el codominio es el conjunto formado por B, que coincide con la imagen el codominio, fíjense, B es el codominio de la función, pero coincide con la imagen, ¿sí? Vemos que es inyectiva porque a valores distintos del dominio le corresponden imágenes distintas, ¿sí? Y es sobreyectiva porque justamente B coincide con el codominio, perdón, B, que es el codominio, justo coincide con la imagen de la función. Entonces, es inyectiva porque tiene elementos distintos del dominio y le corresponden imágenes distintas. Y es sobreyectiva porque el conjunto B, que es el codominio, coincide con la imagen de la función. Por lo tanto, es biyectiva. Y si es biyectiva, tiene inversa. ¿Sí? ¿Cómo me fabrico esa inversa? Como dijo hace un
ratito la compañera, ¿no? Si menos 3, menos 5 está en F, ¿quién tiene que estar en F a la menos 1? Menos 5, menos 3. Bueno, ¿y cómo construyo entonces F a la menos 1? ¿Por qué pares va a estar formada F a la menos 1? Escucho ofertas. Se ve bien, ¿no? Porque acabo de tocar algo y no sé Sí, qué Cari, dice. se ve bien. Ah, listo. Bueno, fíjense que... Esperen que... Ahí está. Fíjense, menos 3, menos 5 está en F, menos 5, menos 3 está en la inversa. Menos 2, menos 3 está en F, menos 3, menos 2 está en la inversa. Tomé cada uno de estos pares y lo di vuelta y así me fabriqué la inversa de la función. Ahora fíjense que yo definí que F iba de A a B. La inversa tiene que ir desde B hasta A, ¿sí? En este caso es bastante simple, porque como la función vino definida mediante pares ordenados, la inversa lo único que hice fue dar los pares, ¿sí? Si la función, en vez de venir definida mediante pares ordenados, me lo hubieran definido mediante una tabla, ¿qué hago con la tabla si es que la función tiene inversa? La doy vuelta, ¿eh? En lugar de poner X en la primera columna de la tabla, pongo Y, y en la segunda columna de la tabla pongo los valores de X, ¿sí? Vamos con otro ejercicio, a ver. Me dan la gráfica de una función ahora. En este caso, elegí la gráfica de la función raíz de X, que está definida de los reales no negativos a los reales no negativos. En este caso, porque yo ya sé que es la gráfica de raíz de X, pero si no supiera qué es la gráfica de raíz de X, y me dan la gráfica de esta función, ¿cómo construyo la gráfica de la inversa? ¿Qué tengo que hacer para construir la gráfica de la inversa? Me piden que encuentre la gráfica de la inversa. ¿Qué se les ocurre? Ya me están diciendo que tiene inversa, ¿eh? Que la grafique. Directamente me están pidiendo que grafique la inversa. Nazareno dice que hay que anotar los valores. Bien. Yo acá marqué algunos que dan enteros, pero podemos elegir cualquier otro par de valores, ¿no? 0, 0 está en la función, 1, 1 está en la función, 4, 2 está en la función, 9, 3 está en la función. Yo elegí estos 4 que me dieron enteros. ¿Quiénes tienen que estar en la inversa? Si está 0, 0 en la inversa, ¿quién tiene que estar? 0, 0. 0, 0. 1, 1 está en la función, si lo doy vuelta, 1, 1 tiene que estar en la inversa. O sea que estos dos puntos coinciden tanto en F como en la inversa, ¿no? Si 4, 2 está en la función, ¿quién tiene que estar en la inversa? 2, 4. 2, 4. 2, 4. Y si 9, 3 está en la función, en la 3, inversa 9. 3, 9. Y fíjense que lo que ocurre es que lo que me quedó es este cacho de parábola, ¿no? ¿Se ve que es un cacho de parábola? Ahí baja un poquito la imagen, Cari, porque no se llega a ver. Bajar un poquito la imagen, no sé porque tengo la pantalla completa yo. Ah, no se llega a ver bien el inicio de la parábola, o yo no veo. Yo lo veo. Ah, No, yo tengo la pantalla completa, no tengo forma de bajarlo. ay, bueno, debe tener mucho zoom, no sé. Bueno, además, fíjense que la función F, que me habían dado la gráfica, estaba definida de los reales no negativos a los reales no negativos. Y es lógico, ¿no? Porque ya sabiendo que esta función era raíz de X, X tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Y la raíz cuadrada de reales no negativos me da reales no negativos. Fíjense que acá el dominio son el intervalo 0 infinito, y la imagen, o el codominio, que ya a propósito le puse como codominio la imagen, también es 0 infinito. Entonces, si yo doy vuelta a la relación, la función inversa tiene que ir de 0 infinito a 0 infinito, que es lo que pasa acá, ¿no? Va de 0 infinito a 0 infinito, la inversa, ¿sí? Y además es claro que el cuadrado desarma lo que hace la raíz, ¿eh? La operación inversa de calcular la raíz cuadrada es elevar al cuadrado. La operación inversa de sumar es restar, la operación inversa de multiplicar es dividir. Entonces es natural que nos haya quedado
un pedacito de parábola como inversa de la raíz, porque justamente el cuadrado es la operación inversa de la raíz cuadrada, ¿sí? En este caso, yo conocía la gráfica de la función f y me estaban pidiendo que grafique la inversa, o sea, ya me estaban asegurando que tenía inversa, no tenía que analizar si era inyectiva o sobreyectiva, ¿sí? Ya me estaban diciendo que tenía inversa, entonces me olvido de esas condiciones y me pongo a buscarla. Si a mí me dice el enunciado, hallar la función inversa es porque tiene, si no, me dirían estudiar si existe la inversa de. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Si a mí me dicen hallar la inversa, es porque tiene inversa. No me van a decir anda a buscar la inversa si no tiene. ¿Sí? Si no, me tienen que decir estudiar si existe la inversa, y ahí sí tengo que ver si es inyectiva y sobreyectiva para decir que tenga o no inversa. ¿Se entiende la diferencia de consignas entre este y el caso, los ejemplos que pusimos con los conjuntitos? Acá me decían, esta es la gráfica de una función, graficar la inversa, listo, no analizo si es inyectiva o sobreyectiva. Tiene que ser biyectiva porque si no, no me van a pedir que busque la inversa. Profe, una ¿Sí? pregunta. Diga. Si nos dan al revés, la función original es x cuadrado. Sí. ¿Esa es inyectiva? No. Mirá en los conjuntos cómo está definido. Fíjate que acá x cuadrado no tiene como por los dominio conjuntos, todos claro. los reales, ¿eh? Si el Claro. conjunto, si a mí me dieran f de x igual a x cuadrado, no me pueden pedir la inversa porque no es inyectiva, ya vimos que no era inyectiva x cuadrado. Okay. Ahora, si a mí me dan como gráfica x cuadrado, pero definida de los reales no negativos a los reales no negativos, es otra la historia, ¿sí? Claro, porque claro. en este dominio, Hay que estar atentos. la cuadrática es inyectiva, porque le falta la otra rama, digamos. Es como que está cortada a la mitad en este caso. Si está cortada a la mitad, en este dominio la cuadrática es inyectiva. Pero si me hubieran dicho hallar la función inversa de x cuadrado, nos estaban mintiendo, porque x cuadrado definida en su dominio natural no es inyectiva. ¿Sí? Por eso es importante que miremos los dominios de definición. Acá me dicen que f va de los reales no negativos a los reales no negativos. Entonces, lo que yo vaya a buscar como inversa, tiene que agarrar los reales no negativos y volver a los reales no negativos. Porque tenemos que dar vuelta a los conjuntos. ¿Sí? Ya el dominio natural de f eran los reales no negativos y la imagen eran los reales no negativos. Al dar vuelta, yo tengo que buscar una función que tenga ese dominio y esa imagen. ¿Sí? En este caso era x cuadrado, pero x cuadrado definido solo en este conjunto. Porque si lo defino en su dominio natural, no es inyectiva. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ¿qué pasa si nos dan una fórmula? Hasta acá veníamos con los pares ordenados re lindo, con el grafiquito re lindo, con los conjuntitos re lindo, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Si ahora me dan una fórmula, la ecuación de una función, ¿cómo hago para encontrar la inversa de una función? Bueno, acá fíjense que lo primero que me dicen es hallar la inversa, hallarla. O sea, me están asegurando que tiene inversa. No me voy a poner a analizar ni el dominio, ni la imagen, si es inyectiva, si es sobreyectiva, nada, porque me están pidiendo que la encuentre. Si me están pidiendo que la encuentre, es porque me están asegurando que esta función es biyectiva, definida en su dominio y en su imagen. Que vaya a saber cuál es, se da por sobreentendido porque no está escrito, ¿sí? No me voy a poner a analizar si es biyectiva, porque me dicen encontrar la inversa, y si me dicen encontrar la inversa es porque tiene. Si no, me dirían estudiar si existe la inversa de esta función. ¿Se entiende la diferencia, no? Entre cuándo me tengo que poner a estudiar si es biyectiva y cuándo directamente me voy a buscar la inversa. Si me dicen que la vaya a buscar es porque se sobreentiende que la función es biyectiva. ¿Sí? Bueno, en el apunte tenemos como un machete que nos permite encontrar la inversa de una función cuando me dan la fórmula. ¿Sí? El machete me dice, agarra la fórmula y escribíla con las letras X e Y. En lugar de f de X pone Y. ¿Sí? Como primer paso. Como segundo paso me dice que despeje X. Y como tercer paso me dice que intercambie las variables.
El paso 2 y el paso 3 se pueden hacer en distinto orden, ¿no? Puedo intercambiar primero las variables y en lugar de despejar x, voy a tener que despejar y. Eso es lo de menos. Pero fíjense que si yo escribo a esta función como y dependiendo de la x, la inversa tendrá que ser escrita como x dependiendo de la y. O sea, tengo que escribir la relación inversa. Si acá yo digo que que y se relaciona con x a través de esta fórmula, en la inversa tengo que decir qué relación hay entre x e y. Es decir, tengo que poder escribir a x en función de la y. ¿Sí? Lo contrario, justo lo inverso. Entonces, el paso 1 me dice, en lugar de f de x pone y, o escribí todo con x e y, ¿no? La x ya es x, lo único que cambio es f de x por y. El paso 2 me dice que despeje x. Entonces, si yo tengo esta función, me voy a poner a despejar x. ¿Sí? Como tengo una fracción, lo primero que hago es sacarme de encima el denominador. ¿Eh? Me está dividiendo, lo paso multiplicando a la y. ¿Está bien? Una vez que yo ya me saqué del denominador, ahora me saco de encima los paréntesis. Para sacarme de encima el paréntesis hago distributiva. Y por x es y por x o xy, y por menos 2 es menos 2y. Y ahora, como yo quiero despejar x, voy a poner las x de un lado y lo que no tiene x del otro. ¿Sí? Voy a agrupar las x del lado izquierdo de la igualdad y lo que no tiene x del lado derecho. Como estos dos términos son los únicos que tiene x, voy a sacar factor común x para poder despejarlo. ¿Sí? Si yo saco factor común x de acá, me queda x por y más 3, y este y más 3, para poder despejar x, lo voy a pasar dividiendo. ¿Hasta acá estamos bien? Fíjense que logré escribir a x en función de y. Hice el caminito inverso. Tenía a y en función de x, y ahora logré escribir a x en función de y. Ahora lo que me dice el paso 3 es que intercambie de vuelta las variables. A lo que se llamaba x lo llamo y, y a lo que es y lo vuelvo a llamar x. Esta función es la inversa de la que me dieron. Si yo logré encontrar esa función, encontré la inversa. ¿Sí? Pero además acá me piden el dominio y la imagen de las dos funciones. Y acá vamos a ver lo siguiente. Esta era la función que me dieron, ¿sí? Y esta es la que yo encontré, que a partir de ahora la puedo llamar inversa, porque la encontré y es la inversa de f. ¿Qué dominio tiene la función f? ¿Está definida para todos los reales? F. Distintos de 0. Menos para el 2. Claro, distintos de 0, ¿quiénes? Los del denominador tienen que ser distintos de 0, Claro. ¿no? Y el denominador se hace 0 cuando x vale 2, así que el 2 lo tenemos que fletar del dominio, ¿sí? El dominio de f es el conjunto de todos los reales distinto del 2. Y el de f a la menos 1, el denominador tampoco puede ser 0, así que x no puede ser menos 3. ¿Está bien? El dominio de f son los distintos de menos 2, y el dominio de la inversa son los distintos de menos 3. Ahora, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que si esta es mi función, ¿no? Que tiene como dominio los reales distintos de 2, y como imagen, no sé quién es la imagen, porque no sé, la verdad no conozco la gráfica de esta función, no puedo decir quién es la imagen de esta función, pero sí sé quién es el dominio de la inversa, y en la inversa dijimos que se cambian los roles. ¿Sí? Que se cambian los roles. ¿La inversa qué hace? Agarra la imagen y la toma como dominio, y genera una nueva función, que desarma lo que hacía f. Entonces, estamos en condiciones de asegurar que la imagen de f es este conjunto, el de los reales menos el menos 3. ¿Por qué puedo asegurar esto? Porque f y f a la menos 1 son inversas. El dominio de f ya lo conozco, y el dominio de la inversa coincide con la imagen de la función. ¿Por qué? Justamente porque fabricamos la inversa dando vuelta a la relación. Es decir, lo que en la relación original era dominio, en la inversa pasó a ser imagen. Y lo que en la inversa era imagen, en la función original pasa a ser dominio. ¿Sí? Entonces podemos decir que el dominio de f es el conjunto de los reales menos el 2, porque lo estamos viendo, y el dominio de la inversa sería la imagen de mi función original. El dominio de la inversa sería la imagen de mi función original. ¿Por qué? Porque el dominio de mi función inversa parte de la imagen de f, y vuelve para atrás, ¿sí? Entonces,
Si la inversa tiene como dominio los reales menos el 3, ¿quién será la imagen de f a la menos 1? La imagen de f a la menos 1. Ya El sabemos quién es. dominio Los de reales menos el no. X. Exactamente, la imagen de la inversa sería el dominio de la función original. Están como intercambiadas las cosas, ¿no? Y esto va a pasar siempre. El dominio de la función original pasa a ser la imagen de la inversa, y el dominio de la inversa pasa a ser la imagen de la función original. Esto siempre que las funciones sean inversas va a ocurrir. Entonces, nosotros hasta el momento calculábamos solo el dominio de definición de las funciones. ¿Y la imagen? Y la imagen la respondíamos cuando teníamos el gráfico, ¿sí? Ahora podemos buscar, o ahora tenemos una herramienta que nos permite encontrar la imagen de manera algebraica. ¿Es engorrosa? Sí, es engorrosa, porque tengo que buscar la función inversa, y el dominio de la inversa me va a devolver la imagen de mi función original. Pero si yo no conozco la gráfica de esta función, y no tengo ni idea cómo se grafica, le pregunto a esta función, ¿cuál es su inversa? Su inversa es esta, el dominio son los reales distintos de menos 3, entonces yo ya sé que esta función va a quedar graficada para todos los reales menos para menos 3. En menos 3 no voy a tener función. ¿Sí? No voy a tener imagen, no función. No voy a tener imagen de la función. Bien, vamos con otro. ¿Se animan a hacer este? Me dan la fórmula. Aplicamos los 3 pasitos. Primero escribo x e y, después despejo x, y después cambio de vuelta las variables. A ver, ¿qué sale de esta? Parece fea, pero sale bastante rápido. Nos tomamos 2 minutitos para resolverlo. Miren de vuelta la consigna. Hallar la función inversa. Hallarla. Existe. Es biyectiva esta f, ¿eh? No tengo que estudiar si es inyectiva y es sobreyectiva. Me dicen que la encuentre es porque tiene inversa. ¿Sí? Directamente voy a buscarla. No analizo más nada. Bueno, ¿vamos con los pasitos? ¿Lo hacemos entre todos? ¿O sale? Qué silencio. ¿Encontraron la inversa de f? Sí, x al cubo más 1. Bueno, a ver, el paso 1 decía escribir la función con x e y. En lugar de f de x puse y. El paso 2 decía despejar x, ¿no? Así que la raíz cúbica la paso como cubo y el menos 1 como más 1. Así que cubo más 1 es la inversa de la función f. ¿Sí? ¿Qué dominio de imagen tienen las dos funciones? Todos los reales. Perfecto. La función f tiene como dominio todos los reales, ¿sí? Porque es una raíz cúbica. La raíz cúbica se la puedo aplicar a cualquier número real. Si yo no me doy cuenta qué imagen tiene esta función, le pregunto a la inversa. Che, inversa, ¿qué dominio tenés vos? Bueno, x al cubo más 1 tiene como dominio todos los reales. Así que el dominio de la inversa coincide con la imagen de mi función, ¿sí? Y el dominio de mi función coincide con la imagen de la inversa. Entonces ya podemos responder a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es el dominio y la imagen de la función? Todos los reales. O sea que f está definida de R en R, y la inversa también está definida de R en R.
Esta sería la forma correcta de definir a las dos funciones, ¿sí? O la forma precisa de definir a las dos funciones. Defino la función f del dominio a la imagen y defino la función inversa del dominio a la imagen. Bueno, ¿cuánto les dio f de 9? 2. 2. Fíjense, vamos a hacer un esquema medio truchito, pero estos esquemas truchitos a veces ayudan. A mí por lo menos me ayudan, si yo veo las cosas me convencen. Vamos con la función f, ¿sí? Este es mi dominio, que es todo R, y esta es mi imagen, o el codominio, que es todo R. Le voy a aplicar la función f. Voy a calcular f de 9, es decir, tomo el valor 9 del dominio, le aplico la función, y me dijeron que les dio como resultado 2. ¿Sí? F de 9 les dio como resultado 2. ¿Sí? Ahora fíjense lo que me están pidiendo. Que calcule f a la menos 1 de 2. ¿Qué significa esto? Que ahora yo me tengo que parar acá, y tengo que tomar de la imagen el número 2. ¿Hace falta que haga alguna cuenta? No, es 9. Me tiene que volver a dar 9, por definición de función inversa, ¿no? Si las funciones realmente son inversas entre sí, si f de 9 me dio 2, f a la menos 1 de 2 me tiene que volver a dar 9. Porque así funcionan las inversas. ¿Sí? Bueno, esto lo sabemos nosotros porque las funciones son inversas. Y esperamos que esto ocurra. ¿Y ocurrió eso? ¿Ocurrió eso? F de 9 me dio 2. Ahora f a la menos 1 de 2, estoy esperando que me dé 9. ¿Por qué? Y porque si el 9 a través de la función fue a parar al 2, el 2 a través de la inversa tiene que volver al 9. ¿Sí? Fíjense que si calculamos f a la menos 1 de 2, 2 al cubo más 1, que es la función inversa, obviamente me da 9. Esto es un ejemplo de evaluar la función en un punto, y la inversa justamente me devuelve al mismo valor de x. Es como una manera de controlar que haya encontrado bien la inversa. ¿Sí? Es como una manera de controlar que haya encontrado bien la inversa. Ahora, que me haya dado la cuenta para 9 no significa que la inversa esté bien calculada, digamos, ¿no? Porque tendría que probar que funcione esta ida y vuelta para todos los reales, y eso es algo como imposible. Pero bueno, sería como una especie de chequeo. Tomo algunos valores del dominio, calculo cuánto vale la imagen, meto esa imagen en la inversa y tengo que volver a los mismos valores del dominio. Si vuelvo al mismo valor del dominio, quiere decir que parece que hice bien las cosas. ¿Sí? Parece que hice bien las cosas. ¿Vamos a otro ejercicio? ¿Hacemos este? Este es integrador. Porque no solo me piden que encuentre la inversa, si me piden que encuentre la inversa es porque existe, olvídense de la biyectividad. Y tengo que graficar. Y es una función logaritmo, que vimos la clase pasada con Bani. Ya están re cancheros con los logaritmos, ¿no? Bueno, vamos a ver quién es la inversa de f.
¿Encontraron la inversa de f? Puede ser 2 a la x más 4 más 3. A ver. Lo primero que hicimos fue, en lugar de f, pusimos y, ¿no? Cuando yo quiero despejar x de acá, lo primero que me saco de encima es s menos 4, que lo paso sumando, y para poder despejar x de acá, tengo que aplicar la definición de logaritmo. Acuérdense que el logaritmo es un exponente, o sea que i más 4, que es lo que representa el logaritmo, sería el exponente. ¿El exponente de quién? De una potencia, ¿no? ¿De una potencia de qué base? La base de la potencia es la misma que la del logaritmo. Así que este i más 4, que representa el logaritmo, es el exponente que le tengo que poner al 2 para que me dé x menos 3. Esa es la definición que vieron la clase pasada con Mari. ¿Sí? De ahí me saco encima el logaritmo, y ahora para terminar de despejar x, paso el 3 sumando. Perfecto. Hemos encontrado la función inversa. ¿Sí? La inversa de esta función f es 2 elevado a la x más 4 más 3. Genial. ¿Qué dominio tienen estas funciones? Los reales. El logaritmo, la exponencial dijimos que no tenía ningún problema. Recuerden la definición de función exponencial. A a la x con a positivo y distinto de 1, que en este caso es 2, y x cualquier real. Así que la inversa tiene como función todos los reales. ¿El logaritmo se puede aplicar a cualquier número? No, tiene que ser los mayores a 0. ¿Quién tiene que ser mayor a 0 en este caso? El argumento. Bueno, entonces Sería ¿cuál sería? los Dale. reales mayores a 3. Perfecto. Entonces la función f tiene como dominio los reales mayores que 3. Y la inversa tiene como dominio todos los reales. ¿Sí? El dominio de mi función original pasa a ser la imagen de mi inversa. Y el dominio de mi inversa pasa a ser la imagen de mi función original. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función f es el conjunto de los reales mayores que 3. Y el dominio de la inversa en este caso es R. Entonces, si quisiéramos definir a las funciones como corresponde, digamos, de manera precisa, f va de los reales mayores que 3 a la imagen, que en este caso serían los reales, y la inversa va del dominio, que son los reales, a la imagen, que serían los reales mayores que 3. Esta sería como la forma correcta de definir a las dos funciones. Del dominio a la imagen. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto les da f de 5? Se puede calcular f de 5 porque el dominio de f dijimos que eran los mayores que 3, ¿no? ¿Cuánto les da f de 5? Voy a poner un 5 acá, ¿no? Me llevo una, le pido prestado una al compañero. ¿Cuánto les dio f de 5? Menos 3. Menos 3. 5 menos 3 es 2. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. Y 1 menos 4 es menos 3. F de 5 me dio menos 3. Entonces, f a la menos 1 de menos 3, ¿qué debería darme? Si f de 5 5. me dio menos 3, f a la menos 1 de menos 3 me debería dar 5. ¿Y les da 5? Sí, da 5, ¿no? Si pongo menos 3 acá, 4 menos 3 es 1, 2 a la 1 es 2, más 3, 5. ¿Sí? Entonces, este cálculo del punto C, ni siquiera deberíamos hacer los dos. Si f de 5 nos dio menos 3, ya podemos asegurar que f de menos 3 nos da 5. ¿Sí? Está bueno controlarlo para quedarnos tranquilos de que efectivamente encontramos la función inversa, que no metimos la pata, no hicimos ningún lío a la hora de despejar. Pero como les dije hace un ratito, que me funcione con un valor del dominio no significa que me vaya a funcionar con todos. Capaz que justo para ese valor me dio lo mismo y para los demás no. ¿Sí? Ahora, si yo grafico las dos funciones, que son las dos funciones tienen transformaciones, fíjense que el logaritmo es creciente porque la base es mayor que 1, perdón.
Es creciente y la voy a tener que desplazar ¿hacia dónde? Al logaritmo que ya sé que tiene, el logaritmo que es creciente, ya sé que tiene esta pinta, el logaritmo creciente, ¿no? Esa es la forma que le voy a tener que dar al logaritmo creciente. Ya sé por dónde pasa, ya sé quién es la asíntota, ya sé todo, ¿no? ¿Qué hago con ese logaritmo de base? ¿Cómo lo tengo que desplazar? 4 para abajo. 4 para abajo, por Y este. 3 hacia la derecha. 3 a la Y derecha. 3 hacia la derecha. Acuérdense que, es más, si pueden tener la función logaritmo ya armada con un alambre fijo, un logaritmo creciente, y ya saben que ese logaritmo toca el eje X en X igual a 1, tiene como raíz a X igual a 1. Bueno, ese punto, que es el con el que amarran la función logaritmo, a ese punto lo corren 3 para la derecha y 4 para abajo, y ya tienen la gráfica del logaritmo. ¿Sí? Ahora, la exponencial, en cambio, si este corrió 3 a la derecha y 4 para abajo, la exponencial, que es la inversa, que también es creciente, ¿cómo la voy a desplazar? La exponencial Va a subir creciente, 4 para recordamos, arriba. a la exponencial creciente la dibujamos así, ¿no? Ah, perdón, no te escuché, ¿qué dijiste? Otra vez. ¿Cómo desplazo la exponencial creciente de base 2? Dale, Subir decime. 3 ¿3 para dónde? para arriba, 3 para arriba. ¿Y este? 4 A la izquierda. A la izquierda, ¿sí? 4 a la izquierda y 3 hacia arriba. Justamente el caminito inverso que el logaritmo, ¿no? El logaritmo fue 3 a la derecha y 4 para abajo. La inversa tiene que ir 4 para la izquierda y 3 para arriba. Y las gráficas de estas funciones, fíjense que acá tenemos la exponencial y acá tenemos el logaritmo. Si yo me trazo la recta y igual a x, todos los puntos de las gráficas son simétricos respecto a esta recta. Yo acá marqué un punto cualquiera de la gráfica para mostrar que se encuentran a la misma distancia de esa recta y igual a x. ¿Sí? Son simétricas respecto de esta recta de identidad las gráficas de las funciones. ¿Sí? Así que si yo hubiese conocido la gráfica del logaritmo, me podía copiar punto a punto la gráfica del exponencial sin hacer demasiadas cuentas. ¿Está? Bueno, hemos visto cómo calcular la inversa cuando me dan los conjuntitos, hemos visto cómo calcular la inversa cuando me dan la gráfica, hemos visto cómo calcular la inversa cuando me dan la función. Y hemos visto la diferencia entre estudiar si tiene inversa y hallar la inversa. Y también hemos visto que se verifica para algunos valores del dominio, que si f de algún valor del dominio me da un número, la inversa en ese número vuelve a ese valor del dominio. ¿Sí? Esto de ir y volver y ver que me da lo mismo, nos va a llevar a una nueva operación que vamos a poder hacer entre las funciones, que es la operación composición de funciones. ¿Sí? Esta operación la podemos hacer entre dos funciones. Estas funciones las vamos a definir, por ejemplo, las funciones f y g de un dominio, y acá como codominio ponemos los reales. La función g tiene como dominio el conjunto A, como codominio los reales, y la función f tiene como dominio B y como codominio todos los reales. ¿Sí? Se supone que A y B son subconjuntos de números reales, ¿no? Porque son el dominio natural de estas dos funciones. Esta composición de funciones la vamos a denotar con este circulito, entre medio del nombre de las funciones. F circulito G significa F compuesta con G. O podemos hacer G compuesta con F. ¿Sí? Según el orden que querramos componer las funciones, diremos F compuesta con G o G compuesta con F. Acá vamos a tener en cuenta no solo el orden en el que vamos a componer, sino algunas condiciones sobre los dominios y las imágenes de estas funciones. ¿Sí? F compuesta con G significa F de G de X. Y G compuesta con F significa G de F de X. Fíjense que en la composición F compuesta con G, la función G pasa a formar parte de la variable de la función F. Es decir, a la función f, en vez de evaluarla en cualquier valor x, la voy a evaluar en la función g.
¿sí? Y viceversa si hago G compuesta con F. Bien, entonces, ¿cómo se van a calcular estas nuevas funciones composición? Si yo quiero componer F compuesta con G, voy a hacer F de G de X. Es decir, que en lugar de tener X adentro de F, voy a meter la función G. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de estas tres funciones? De F, de G y de la composición. Bueno, según lo que vemos en esta definición, el dominio de G es el conjunto A, porque G está definida de A en B. ¿Sí? Y el dominio de F sería el conjunto C, porque F está definida de C en D. ¿Quién sería el dominio de la composición? Fíjense que el dominio de la composición, lo que nosotros tenemos que encontrar son los valores de X que primero ingresan en la función G, para luego la función G ingresar en la función F, digamos, ¿no? Entonces, el dominio de la composición son el conjunto de todos los valores de X en el dominio de G, porque X va a meterse adentro de la función G, tal que el resultado de calcular G para cada uno de esos valores de X forme parte del dominio de F. ¿Sí? Es decir, yo voy a ingresar valores de X en la función G, y el resultado que me devuelva G para cada uno de esos valores de X tiene que ingresar adentro de la función F. Es decir, que G de X tiene que pertenecer al dominio de F, porque si no, no voy a poder calcular F. ¿Sí? Vamos a verlo con un esquemita. Fíjense, yo necesito que un valor de X entre en la función G, por lo tanto, X forma parte del dominio de G. Vamos a hacer la composición F con G, ¿no? F compuesta con G, donde G de X se mete adentro de F, ¿sí? Entonces, en primer lugar, X tiene que pertenecer al dominio de G, que es la primera función que interviene, ¿no? Lo primero que voy a calcular es G de X. Una vez que yo ya calculé G de X tiene que formar parte del dominio de F, porque yo ahora lo que quiero hacer es evaluar a F para cada valor que obtuve en G. Es decir, que cada valor G de X, para cada X en el dominio de G, tiene que formar parte del dominio de F. Yo debo poder calcular F evaluada en G de X. Y para que ello ocurra, G de X tiene que pertenecer al dominio de F. Parece un juego de palabras, pero en este caso, nosotros les vamos a explicar cómo componer funciones en dos situaciones distintas. Una situación más simple, que es la que vamos a ver hoy, para que se acostumbren al tema de la composición, y después una situación o una composición en donde ya hay que evaluar un poquito más las funciones para ver si es que se pueden hacer o no las composiciones, ¿sí? ¿Siempre vamos a poder componer funciones? En realidad no vamos a poder componer siempre las funciones. Para que se pueda hacer, por ejemplo, la composición F con G, se necesita que los dominios y las imágenes de estas funciones satisfagan esta condición. La imagen de G, intersección el dominio de F, tiene que ser distinta de vacío. ¿Por qué tiene que ser distinta de vacío? Porque yo voy a agarrar a la función G para cada X del dominio de G y la voy a meter adentro de la función F. Es decir, que todas las imágenes de G tienen que formar parte de la función F. O por lo menos algún valor de la imagen de G tiene que estar adentro del dominio de F. ¿Sí? Si no hay ningún valor de G que esté adentro del dominio de F, no voy a poder hacer la composición. ¿Sí? Supónganse que yo tengo una función cuya imagen es el conjunto de los reales negativos. Imagínense una función cualquiera cuya imagen sea el conjunto de los reales negativos. Y yo a esa función la quiero meter adentro de la función raíz cuadrada. No voy a poder, porque la raíz cuadrada tiene como dominio los reales no negativos. Entonces, en ese caso, la imagen de la función g, que era el conjunto de los reales negativos, y el dominio de la función f, que era el conjunto de los reales mayores o iguales que 0, no tienen nada en común. Como no tienen nada en común, no se puede realizar la composición. ¿Sí? Esta condición de que la imagen de G intersección el dominio de F sea distinto de vacío, es la condición de factibilidad. ¿Sí? Es la condición que vamos a poner para decir si se puede hacer la composición. ¿Sí? Acá tenemos un esquema donde por ahí queda un poco más claro, ¿no? Acuérdense que X entra en la función G me devuelve una imagen, y esta imagen tiene que formar parte del dominio de F,
porque esta g de x se va a meter adentro de f. Entonces tiene que haber algo en común entre el conjunto imagen de g y el dominio de f, porque si no hay nada en común, no hay composición que pueda formar. ¿Sí? Vamos a componer funciones cuyo dominio es el conjunto de los números reales, que es el caso más simple. ¿Por qué es el caso más simple? Porque si yo quiero componer f con g, ¿sí? Y f tiene como dominio todos los reales, no importa que me devuelve g como imagen, porque sea lo que me devuelva como imagen va a estar metido adentro del conjunto de los números reales. Sea cual sea la imagen de g, obviamente la imagen de g va a estar adentro del conjunto de los números reales. Entonces, esta condición, que recién pusimos, condición de factibilidad, cuando el dominio de f es todo R, está satisfecha automáticamente, no hay que chequear demasiado, digamos, ¿no? Cuando yo quiero componer funciones, y el dominio de f, en este caso si compongo f con g, es todo R, sea quien sea g, obviamente va a estar adentro de los reales. Y si fuera al revés, si yo quiero componer g con f, y el dominio de g es todo R, ya también está satisfecho porque sea lo que me devuelva f, va a estar adentro del conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces vamos a empezar componiendo funciones donde el dominio de la función externa sea R, para que sea mucho más simple la composición. ¿Sí? Donde las condiciones de factibilidad van a estar satisfechas automáticamente. No vamos a tener que chequear demasiado. Vamos a ver algunos ejemplos. Esperen que saco esta barrita de acá. Vamos con el ejemplo 1. Supónganse que a mí me dan la función f, que está definida de R en R, y la función f es f de x igual a x más 2. Y me dan la función g, que está definida de R en R, de manera tal que g de x es menos x cuadrado más 4. Me piden que encuentre f de g de x. F de g de x significa f compuesta con g. Es otra manera de escribir lo mismo, ¿sí? F de g de x, esta notación, esperen que me fui de... Esta notación es lo mismo que f compuesta con g, ¿sí? Que se puede poner así, o se puede poner así, o también la van a encontrar escrita así, f compuesta con g de x. Son tres maneras distintas de decir lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando yo encuentre este g compuesta con f, o GOF, también le solemos decir, pero esto no sería una O, sino un circulito chiquito, lo que tengo que interpretar es que ahora f va metida dentro de g. Es decir, voy a calcular g de f de x. Eso es lo que me están pidiendo que haga, ¿sí? G de f de x. Acá me están pidiendo que haga f compuesta con g. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, yo quiero meter, en este caso, la función g adentro de la función f. Entonces tengo que pensar, ¿quién es la imagen de g? Bueno, la imagen de g en este caso la puedo sacar a ojo porque es una función cuadrática que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y tiene como máximo el punto 0,4, ¿no? El punto de coordenada 0,4. Así que la imagen va a ser desde menos infinito hasta 4. Pero no importa quién es la imagen de g, porque sea quien sea la imagen de g, el dominio de f es todo R. O sea que, sea quien sea la imagen de g, seguro que va a ser un subconjunto de R. Va a tener algo en común con el dominio de f, porque el dominio de f es el conjunto de todos los números reales. Entonces, esta condición que habíamos puesto al principio de factibilidad, que la imagen de g esté contenida en el dominio de f, como el dominio de f es todo R, obviamente está satisfecha automáticamente. No va a ser necesario chequearla siquiera, se va a dar. Entonces, lo que tenemos que hacer para hallar f compuesta con g, o f de g de x, es, a donde dice x en mi función f, tendrá que venir toda la nueva función g de x. ¿Sí? Acuérdense que g de x cumple el rol de la x. G de x cumple el rol de la x. ¿Componemos f con g? Bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Como el dominio de f era todo R, obviamente, sea quien sea la imagen de g, va a pertenecer al dominio de f. ¿Sí? Entonces, para calcular f de g de x, adentro de la función f, que era x más 2, voy a poner g de x. Así que me va a quedar g de x más 2. Y la función g de x será menos x cuadrado más 4. Fíjense
que el rol que cumplía la X en F, ahora lo cumple G. F de X era X más 2, ahora va a ser F de G de X, G de X más 2. ¿Y quién era G de X? Menos X cuadrado más 4. Bueno, acomodo un poquito las cuentas, y puedo decir que F compuesta con G es menos X cuadrado más 6. ¿Sí? Lo único que hice fue sumar el 4 con el 2. ¿Se entendió? En lugar de X, puse G. Y después acomodé las cuentas. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer el otro caso, si yo quiero hacer G compuesta con F, como el dominio de G también era todos los reales, no importa que me devuelva la imagen de F, pero seguro va a estar contenido en el dominio de G, porque el dominio de G era todo R. Entonces está satisfecha, puedo hacer la composición. Estos ejemplos que vamos a analizar hoy, donde el dominio de las funciones es el conjunto de todos los reales, la vamos a poder hacer sin chequear esta condición de que la imagen de una función esté contenida en el dominio de otra. Sin chequear no, se va a dar naturalmente, ¿sí? Siempre lo tenemos que chequear eso, sobre todo cuando trabajemos con funciones que tienen dominios acotados. Bueno, para calcular g de f de x, o g compuesta con f, lo que tengo que hacer es, en la función g, a donde tenía x, ahora tengo que poner la función f. En la función g, a donde estaba la x, ahora tengo que poner f de x. Entonces, g de f de x va a ser menos f de x al cuadrado más 4. Acuérdense que g de x era menos x cuadrado más 4, ¿no? G de x era menos x cuadrado más 4, g de f de x es menos f de x al cuadrado más 4. ¿Y quién es f de x? X más 2. Entonces, en lugar de la x pongo la función f. Y ahora como estas cuentas, ¿sí? Desarrollé el cuadrado, distribuí el menos, y me quedó esta función. G compuesta con f, me quedó menos x cuadrado menos 4. ¿Hasta acá se entiende qué fue lo que estuve haciendo? Cuando quise componer f con g de x, agarré f, la función f, esperen que sacamos esto de acá. Cuando yo quise hacer f de g de x, f de x dijimos que era x más 2. En lugar de x, puse g de x. En vez de hacer x más 2, hice g de x más 2. ¿Sí? Y después g de x la reemplacé por lo que valía g, y acomodé las cuentas. Y para hacer g de f de x, como g de x era el opuesto de x cuadrado más 4, en lugar de x puse f. En lugar de x puse f. Entonces me quedó menos f de x al cuadrado más 4. Y después reemplacé f de x por x más 2. Hice las cuentas, desarrollé el cuadrado, distribuí el negativo, y sumé, acomodé, y me quedó menos x cuadrado menos 4x. ¿Hasta acá se entendió? Profe, Sí. la x del menos 4, ¿de dónde sale? La x del menos 4, ¿está? Sí, al final. Y acá yo hice el cuadrado del binomio, x cuadrado más 4x más 4, cambié todos los signos, hice este desarrollo. El cuadrado del binomio es, ¿sí? X cuadrado más 4x más 4 menos 4. Este menos me cambió todos los signos, ¿no? Este de acá afuera. Este es el desarrollo del cuadrado. Me quedó menos x cuadrado menos 4x, acá era más, menos 4 más 4. Estos se me cancelaron y me quedó menos x cuadrado menos 4x. Ahí está, ¿Sí? Bien. Podemos observar algo. Y podemos como anticipar algunas conclusiones respecto de la composición. F compuesta con G me dio menos x cuadrado más 6. Y G compuesta con F me dio menos x cuadrado menos 4x. Así que la composición no es conmutativa. No es lo mismo componer F con G que G con F. ¿Sí? Bien. Y ahora me piden calcular G compuesta con F en menos 2. ¿Sí? O G de F de menos 2. G compuesta con F, evaluada en menos 2. O G de F de menos 2.
Y acá tenemos dos caminos. Como yo ya sé quién es G compuesta con F es esta nueva función, lo que voy a hacer es a G compuesta con F evaluarla en menos 2. Es decir, sustituyo un menos 2 en cada una de estas X. ¿Sí? G compuesta con F para X igual a menos 2. G compuesta con F para X igual a menos 2. ¿Sí? Si yo hago G compuesta con F para X igual a menos 2, esta cuenta me da 4. Acá lo pudimos hacer porque teníamos el resultado de la composición entre F y G, ¿no? Ahora, si yo no hubiera tenido esta función compuesta, ¿cómo podría haber hecho para calcular G compuesta con F para menos 2? Podríamos haber hecho lo siguiente. Calcular primero F de menos 2, yo calculaba F de menos 2, y el resultado de F de menos 2, que F de menos 2 me iba a dar 0, ¿no? Porque acuérdense que F era X más 2, ¿no? Como F de menos 2 me daba 0, metía 0 dentro de G. F de menos 2 me dio 0, así que G de F de menos 2 es lo mismo que G de 0. Y calculaba G de 0 para la función G, que era menos X cuadrado más 4. Me daba exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y otro? En el primer caso, como yo tengo la función, la función G compuesta con F, directamente reemplacé el menos 2 en la composición, ¿sí? En la función compuesta. Si yo no hubiese tenido la función compuesta, no era necesario calcular la función compuesta para saber cuánto vale menos 2. Porque F de menos 2 lo puedo calcular, en este caso F de menos 2 es 0 porque es menos 2 más 2, y como la imagen de menos 2 es 0, es la que voy a meter adentro de G. Y G de 0 lo puedo calcular, porque tengo la función G, que es menos X cuadrado más 4. ¿Sí? Ténganlo presente esto, porque muchas veces se nos pide que evaluemos la composición en un valor puntual de X, y lo que se largan a hacer es armar toda la fórmula de la función composición para después evaluar en ese valor de X. Y no es necesario, porque lo que yo tengo que entender es que G compuesta con F en menos 2 es calcular G para F de menos 2. Y tengo tanto a F como a G, así que es solo hacer cuentitas. No es necesario componer para poder responder a esta consigna. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, a ver si sale. ¿Si salen? Me dan estas dos funciones. Raíz cúbica de X más 1, y G es X al cubo menos 1. Me piden que encuentre F compuesta de G de menos 2. F compuesta con G para X igual a 3, F compuesta con G para X igual a A, y G compuesta con F para cualquier valor de X. ¿Se toman unos minutitos y hacemos estos 4 puntos? Para responder al punto A, ¿es necesario hacer toda la composición? ¿Puedo calcular G de menos 2? Sí, ¿Cuánto les da G de menos 2? me dio menos 7. Ah, 7. Menos 9. Porque menos 2 al cubo es menos 8. Por eso. Y menos 8 menos 1 es menos 9. No menos 7. ¿Sí? Bueno, G de menos 2 da menos 9. Entonces lo que tengo que calcular es F de menos 9. No tengo que hacer la composición para poder responder a esta consulta, a esta consigna, digo. G de menos 2
reemplacé a x por menos 2, me dio menos 9. Ahora tengo que calcular f de menos 9. Pongo menos 9 acá y hago la cuenta. ¿Qué les da? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Bueno, entonces el punto A, f compuesta con g evaluada en menos 2. Bueno, esto yo se los voy a poner en todos los casos, pero como el dominio es R en las dos funciones, vamos a poder componer tanto al derecho como al revés, sin analizar la condición de factibilidad, justamente porque el dominio es todo R, así que la imagen de uno va a estar contenida en el dominio de la otra, siempre que el dominio sea todo R. Yo de todas maneras lo voy a aclarar en cada ejercicio, porque la clase que viene vamos a ver que estas condiciones sí va a haber que chequearlas, ¿sí? En la clase de hoy no va a hacer falta, vuelvo a repetir, porque vamos a trabajar con funciones cuyo dominio es todo R, entonces cualquiera sea el conjunto imagen de las funciones que yo quiera componer, va a estar contenido dentro de R, ¿sí? Pero igual lo voy a seguir poniendo. Dijimos que g de menos 2 nos dio menos 9, y f de menos 9 nos volvió a dar menos 2. ¿Sí? Nos volvió a dar menos 2. En el punto B, tengo que calcular f compuesta con g para x igual a 3. O, lo que es lo mismo, f de g de 3. Entonces puedo calcular primero g de 3. ¿Cuánto da g de 3? 26. 26. Y después calcular f de 26, ¿no? Ujú. No hace falta hacer la composición. Y f de 26 nuevamente nos vuelve a dar 3. ¿Sí? Ahora vamos a hacer f compuesta con g para x igual a a. F compuesta con g para x igual a a va a ser g de a, ¿no? G de a es a al cubo menos 1. Como no sé quién es a, lo tengo que dejar indicado. Así que f de g de a es la raíz cúbica de a al cubo menos 1 más 1. ¿Cuánto les dio? Ahí me fui. ¿Les volvió a dar a, como a mí? ¿O no? Sí, porque Sí, vuelve a dar la a. raíz ya Vuelve a dar a. Bueno, y la última, el caso de g compuesta con f para cualquier valor de x. Fíjense que yo lo que tengo que chequear es que la imagen de f de x esté adentro del dominio de g. Pero como el dominio de g es todo R, esa condición se va a cumplir. ¿Sí? ¿Cómo da? Acá sí me piden que haga la composición para cualquier valor de x. Cuando yo hago la composición, tengo que, adentro de la función g, tengo que poner la función f. ¿Sí? Si yo pongo la función f adentro de la función g y hago las cuentas, me vuelve a dar x. Entonces miremos los ejemplos anteriores. F compuesta con g para menos 2, entró menos 2 en g y salió menos 2 en la composición. F compuesta con g para x igual a 3, entró 3 en g y salió 3 en la composición. F compuesta con g para x igual a, entró a en la función g y salió a en la composición. G compuesta con f para cualquier valor de x, entró x en la función f y salió x en la composición. No es casualidad que en todos estos ejemplos la composición o al derecho o al revés, o sea, f compuesta con g o g compuesta con f, me haya devuelto lo mismo que entró. No es casualidad. Cuando esto sucede, cuando entra un valor de la variable en la función y la composición, tanto f compuesta con g como g compuesta con f, me devuelve como resultado lo mismo que entró, es porque estas dos funciones son inversas entre sí. Es decir, es lo que vimos hoy al principio de la maquinita, ¿no? Entra un valor de x, lo transformo según f, sale un valor, f de x, y si ese f de x lo agarra una función g, que es la inversa, lo desarma todo y vuelvo a obtener el valor de x. ¿Sí? Entonces, esto que hacíamos hoy de darle un valor a la x y ver si entra x en la función, veo que sale, y si eso que sale lo meto en la inversa, vuelvo a obtener el valor de x, es lo que estamos haciendo o lo que hicimos en este ejercicio. ¿Sí? Componer funciones al derecho
y al revés. Es decir, compongo F con G y compongo G con F. Tengo que componer las dos, porque recuerden que no es conmutativa la composición, ¿no? Entonces, si yo compongo F con G para cualquier valor de X, y el resultado me da X, y compongo G con F para cualquier valor de X, y el resultado de la composición me vuelve a dar X, significa que las funciones F y G son inversas entre sí. Entonces podemos dar otra definición de funciones inversas, ¿sí? Si yo tengo una función f y una función f a la menos 1, si yo compongo f con la inversa y me da x, y también la inversa con f, la inversa de f, la compongo con f y me vuelve a dar x, seguramente las dos funciones son inversas entre sí, ¿sí? Tanto al derecho como al revés, ¿sí? Tanto al derecho como al revés. Yo tengo que componer f con g y g con f. Si en los dos casos me devuelve la misma variable, es porque f y g son funciones inversas entre sí. Entonces, para saber en la búsqueda de la inversa, si yo encontré la función inversa y la que encontré es correcta, lo que puedo hacer es chequear si esa función que encontré, compuesta con f, me da x, y la función f compuesta con la inversa me vuelve a dar x, es porque la función que yo denominé la inversa, efectivamente era la inversa de la función. Dice como un trabalengua. Pero otra manera de constatar que dos funciones son inversas entre sí es componerlas al derecho y al revés y observar que esas composiciones me devuelvan otra vez a la variable. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. ¿Me pueden decir cuál es de estas dos funciones g y h es la inversa de la función f? Si yo quiero responder a esta pregunta, tengo dos alternativas. Una alternativa es hacer el proceso de encontrar la inversa de la función f, ¿no? Es decir, acá le pongo y, despejo la x, intercambio las variables y busco quién es la función inversa. O sea, buscar quién es la inversa y decir, sí, me dio esta o sí, me dio esta. ¿Sí? Esa es una alternativa a lo que veníamos haciendo hasta el momento. Ahora le agregamos una nueva manera de chequear cuál de estas dos son la inversa de f. Y la forma de verificar cuál de estas dos es la inversa de f sería componer a f con g y ver si me da x, y después componer a g con f y ver si me da x. Y lo mismo con h. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? Buscar la inversa ya saben cómo buscarla, así que ese camino vamos a descartarlo porque es una estrategia que ya sabemos cómo se hace. Vamos a probar esta otra. La de componer. Si yo compongo f con g, ¿me da x? ¿Hay alguien del otro lado? Porque no me responde. O están componiendo. Yo estoy haciendo. Bueno. Pablo, ahí escuchás, es que están trabajando justo.
Bueno, a ver, f compuesta con g. Tengo que hacer f de g de x, ¿sí? En la función f, a donde dice x tengo que poner g, ¿no? Esto es f de g de x, es 5 sobre g de x menos 2. ¿Están de acuerdo con esto? Esto significa f de g de x. Me voy a la función f y a donde dice x pongo la función g. Y la función g es x menos 2 sobre 5. Bueno, entonces acá pongo x menos 2 sobre 5 y hago las cuentas. ¿Sí? Está bueno porque acá tenemos que hacer cuentas con fracciones, todo lo que vimos en el TP1 de conjuntos numéricos se aplica a los cálculos de este problemita. ¿Sí? ¿Les quedó 25 sobre x menos 1 la composición o yo hice algo mal? Sobre x menos 12, no sobre x menos 1. Acá hay un error. Un error No de entendí tipeo. qué pasaste dividiendo, perdón, multiplicando el 5 que está dividiendo ahí abajo. No, y pues yo tengo que hacer 5 dividido x menos 12 sobre 5. Y dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Multiplicar la vuelta. Sí, 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 listo, gracias. Acá era un 12, me quedó un 1, me comí el 2, ¿no? Así que me queda 25 sobre x menos 12. Obviamente esto no es igual a x. Por lo tanto, f compuesta con g no me dio la función identidad. ¿Sí? Si ya una no me dio, no hago ahora g compuesta con f, porque si ya no me dio f compuesta con g es porque no son inversas entre sí. ¿Están de acuerdo? Ni me molesto en hacer la otra, g compuesta con f, porque yo necesito que las dos, f compuesta con g y g compuesta con f, me den x. Si ya una no me dio x, listo, descarto que esta sea la inversa. Ahora hago el mismo proceso con h. ¿Sí? Ya puedo descartar que g no es la inversa de f, porque f compuesta con g no me dio la variable x. Ahora voy a hacer f compuesta con h. Es decir, voy a hacer f de h de x. Me voy a ir a la función f, y a donde dice x voy a poner h de x. ¿Sí? A donde dice x, en la función f voy a poner h de x. Y h de x es 5 sobre x más 2. Bueno, este más 2 con este menos 2 se me cancelan, ¿no? Y 5 dividido 5 sobre x, hacemos lo mismo que hicimos acá. Multiplicamos por el inverso, se me cancelan los 5 y me da x. F compuesta con h me dio la función identidad. ¿Qué tendría que hacer para confirmar que efectivamente es la inversa h? F compuesta con h me dio x. Haces h compuesta por f. Exacto, ahora tengo que hacer al revés, tengo que hacer h compuesta con f, y también me tiene que dar x, porque recuerden que la composición no es conmutativa, ¿sí? Si yo ahora compongo h con f, y al componer h con f me vuelve a dar x, que efectivamente da, porque h compuesta con f es h de f de x. Entonces me voy a la función h, y a donde decía x pongo f, ¿sí? A donde decía x pongo f. Y al hacer las cuentas, me vuelve a dar x. Entonces, como f compuesta con h me dio x, y h compuesta con f me dio x, podemos confirmar que h y f son funciones inversas entre sí. ¿Se entendió? El silencio, supongo Sí, que sí. debe Pero ser. yo no entendí por qué tiene que dar x. O sea, si da x, Porque vos acordate que las funciones que son inversas entre sí, una función toma un valor de x y lo transforma en un valor de y. Ese valor de y lo toma la inversa y lo destransforma y lo vuelve a transformar en x. Así funcionaba la inversa, ¿no? Entra una cosa, se transforma en una imagen, la inversa toma esa imagen, destransforma y vuelve otra vez a obtener el valor de x. Si es que las funciones son inversas. Si es que las funciones son inversas. ¿Sí? Entonces, en la composición, como yo meto una función adentro de la otra, es como que una función arma y la otra agarra eso que armé y lo vuelve a desarmar. Si yo meto una función adentro de la otra, una función arma y la otra me la desarma y me vuelve a dar x, y bueno, entonces las funciones son inversas entre sí.
una arma y la otra desarma. ¿Sí? Si vos tenés la función, vamos a un caso simple, a un caso bien simple. Si vos tenés la función f de x igual a x más 3, entra x y se transforma en x más 3. Si la inversa quiere desarmar esta cuenta, ¿qué tendrá que hacer al resultado que entra? Si la función arma agregándole 3, le sumo 3, ¿la inversa qué tendría que hacer? Le resta 3. Le resta 3. Si uno suma 3, la otra le resta 3. Entonces, una arma y la otra desarma. ¿Sí? Entonces, si en la función f entra el número 5, ¿en qué se transforma el 5? ¿En qué se transformaría el 5 en esta función f? En 8. En 8. Ahora, si yo meto esto adentro de la inversa, estoy haciendo f a la menos 1 de f de 5. Es decir, f a la menos 1 de 8. Si esta desarma, ¿en qué se convierte el 8? ¿Otra vez en 5? En 5. ¿Ves que estoy componiendo? ¿Estoy metiendo una función adentro de la otra? Entró el 5 y en la composición salió el 5. ¿Por qué salió el 5? Porque tanto f como f a la menos 1 son inversas. Si no fueran inversas, acá entra el 5 y acá saldría cualquier otra cosa. Pero si son inversas, como una arma y la otra desarma, sale la variable. Por eso f compuesta con g de x, si me da x, y g compuesta con f me vuelve a dar x, es porque f y g son inversas. Solo las funciones inversas me devuelven la variable x una vez que las compuse. ¿Sí? Sí. Porque la composición lo que hace es meter la imagen de una función adentro de la otra. ¿Sí? Y cuando uno define una función que va del dominio a la imagen, uno define una función f que va del dominio a la imagen, la inversa lo que hace es tomar una imagen y volver al dominio. Toma una imagen, es decir, adentro de la inversa va el resultado de un f de x. ¿Sí? Adentro de la inversa va el resultado de un f de x, para algún x que metí acá, ¿no? Entonces, cuando uno toma una imagen, lo que hace es calcular la inversa de alguna imagen. Y esto obviamente tiene que volver al valor de x, por la misma definición de inversa. ¿Sí? Entonces podemos definir inversa, ahora que conocemos la composición de funciones, podemos decir que dos funciones son inversas entre sí, si una compuesta con la otra, f a la menos 1 compuesta con f, y f compuesta con f a la menos 1, me devuelven como resultado la variable. En ese caso podemos decir que esas dos funciones son inversas. ¿Sí? Por la propia definición que dimos anteriormente. Bueno, en el trabajo práctico 10 no hay muchos ejercicios para hacer, así que vamos a hacer algunos más y les voy a dejar algunos poquitos de tarea. ¿Sí? Les propongo que dadas estas tres funciones, f, g y h, calculen estos 6 ejercicios que les dejo de composición. Para la clase de hoy, que estudiamos la definición de función inversa y la composición de funciones, solo para el caso especial de que las funciones que estoy componiendo tengan dominio todo R, donde la condición de factibilidad está lograda, van a poder hacer los 4 primeros ejercicios que son de inversa, que son bastante simples y sencillitos, y de la parte de composición solo el ejercicio 1, que es para funciones que están definidas con dominio en todo R. ¿Sí? El resto de los casos, que son funciones con dominios acotados o funciones con otro dominio que no sea necesariamente todo R, lo vamos a ver la clase que viene con Vani. Vamos a estudiar qué pasa cuando las funciones que yo quiero componer no tienen como dominio el conjunto de todos los números reales. Entonces ahí sí tenemos que hacer valer la condición de factibilidad para poder componer. Bueno, espero que les haya servido esto que charlamos hoy.
Ejercicios hay muy poquitos para hacer de esta parte, por eso les dejé estos últimos para que jueguen con la composición de funciones. Fíjense que puedo componer G con G y F con F. Sería el caso de que uno podría pensar que son dos funciones que son iguales. Vean qué pasa con esas situaciones. Y a partir de este momento, habilitamos las consultas hasta las 12 que nos quieran hacer, ya sea